días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa de hoy viernes. Ya es viernes, hoy es viernes 23 de enero del 2026 y con muchísimo gusto te doy una muy cordial bienvenida aquí al programa, muy virtual. Estamos en live streaming a través de Facebook Live y al ratito subiremos el programa completo también a YouTube para que también, si quieres ahí verlo o además verlo y repetirlo y repasarlo y reproducirlo y en fin. Bueno, pues hoy es viernes, finalmente llegó el famoso y tan anhelado viernes. Para muchos significa así como que, ay, la antesala del descanso, del viajar, de hacer cosas padres, o sea, está bien, ¿no? Bueno, pues hoy, independientemente del día que es hoy, te quiero platicar de algo que podemos hacer incluso cualquier día de la semana, en cualquier momento del día, en cualquier momento de una hora, o dedicarle tiempo a algo que realmente nos va a beneficiar muchísimo, como lo vamos a ver a lo largo del programa. y te quiero platicar hoy de los beneficios de la autorreflexión. Este proceso consciente, profundo, de mirar hacia adentro de nosotros, que es una autorreflexión liberadora, que nos ayuda a reconectar con nosotros si es que hemos perdido esa íntima conexión entre nuestra mente, nuestro ego, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro yo, pues. Suena interesante porque de repente se nos olvida que tenemos, por decirlo así elegantemente, varias dimensiones, ¿no? Y no me refiero a la dimensión desconocida ni a la tercera dimensión, no, me refiero a las dimensiones a través de las cuales nosotros tenemos contacto con la realidad. Y en lo más profundo de nosotros es donde podemos encontrar un momento para la autorreflexión liberadora, le voy a llamar, porque, ¿sabes? Este proceso consciente, profundo, en que podemos examinar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros paradigmas, incluso nuestros prejuicios que nos han estado limitando mucho a crecer, comportamientos distintos que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y todo esto lo podemos hacer con el único propósito de, en primer lugar, reencontrar o, digamos, desmantelar mecanismos que nos han estado limitando, que muchas veces posiblemente no nos hemos dado cuenta de qué es lo que me está impidiendo. ¿Serán los demás? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será el universo? ¿Quién o qué me está impidiendo alcanzar mis propósitos, mis anhelos, mis sueños, mis metas? ¿No? Y de repente, pues si nos detenemos un poco y analizamos con seriedad, déjame decirte que no es cuestión de pensar, sí, estoy pensando. Bueno, todo mundo piensa, pero no todo mundo tiene la capacidad o el deseo o
la honestidad suficiente como para reflexionar acerca de cómo son mis pensamientos. O sea, ¿estás pensando? Sí. ¿Y cómo estructuras tus pensamientos? Uy, es una pregunta difícil. Pero no se trata solamente de pensar en el pasado, corregir, perdonar, soltar. No se trata solamente de eso, ¿sabes? Sino que podamos adquirir la claridad emocional suficiente, necesaria, para poder tomar decisiones conscientes, correctas, más afines a nuestros valores, a nuestros propósitos. Y así es como dicen los expertos, alineamos nuestra vida, lo cual suena muy interesante, con nuestros verdaderos y reales valores personales. Está bien, ¿no? Estar alineado con lo que... ¿Cómo quieres que sean las cosas? No, pues me gustaría que fueran así, que fueran así. Ok. ¿Y qué te impide que sean así? No, pues que el tiempo, el gobierno, la falta de recursos, o sea, siempre vamos a encontrar lo que según nuestra perspectiva nos está impidiendo que logremos bien, claro y a tiempo y felizmente nuestros verdaderos propósitos. ¿Qué lo impide? Mira, la autorreflexión, que es algo que se hace a través del mindfulness, que se hace a través de la meditación, a través de la reflexión profunda, la contemplación de la realidad. Bueno, pues yo creo que puede ayudarnos, ¿sabes?, a transformar el resentimiento, el sufrimiento, los errores, que los podamos convertir en aprendizaje, en algo que son lecciones cotidianas para nuestra vida y que nos permite en su momento modificar cómo estamos operando, cómo estamos manejando nuestra vida. O sea, a veces como que se para la máquina y decimos, ¿qué pasó? ¿Se le acabó el combustible? ¿Se le acabó la batería? ¿Se le acabó la energía? ¿O se acabó la luz solar? ¿O qué se acabó? Bueno, no todo el tiempo estamos conscientes de qué es lo que detiene nuestra vida. Imaginemos que se detiene y así como los robots que se quedan sin vida, así de repente las circunstancias externas nos están impidiendo avanzar, o muy probablemente, y esto es lo más seguro, que las circunstancias internas, interiores, nuestra mente, nuestro diálogo interno, nuestros prejuicios, nuestras creencias, todo nos está realmente impidiendo que veamos con la suficiente claridad cómo podemos, por ejemplo, liberarnos de todo eso. Hay muchas técnicas, hay muchas escuelas de pensamiento, hay incluso filósofos que, bueno, si te puedo decir es que la filosofía a mí me encanta independientemente de quién y en qué era y en qué época, si la filosofía clásica o actual o moderna, que también es muy buena y que nos puede ayudar a reflexionar sobre el conocimiento profundo, la autorreflexión profunda, que nos permita identificar sesgos, identificar habilidades, para qué sí servimos, para qué no servimos y cómo podemos hacerle para que sirvamos en donde creemos que no servimos, ¿no? Y entonces esas creencias limitantes que nos permiten, que nos impiden más bien crecer, lograr propósitos, no podemos identificar muy bien, muy plenamente, muy seguido esos patrones de comportamiento que se repiten y que de repente llegan a ser muy nocivos para nuestro desarrollo, incluso para tener buenas relaciones con la familia, con los hijos, con la pareja, con los padres, con los jefes, con el prójimo, pues por decirlo de alguna manera muy amplia. Y entonces es cuando
sugieren los expertos, y yo también te estoy sugiriendo, aunque no soy el experto, pero sugiero que empezamos a aprender cómo se gestionan las emociones para que estén ubicadas en el lugar correcto y que podamos reconocer y normalizar las emociones sin juzgar. ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué te sucede esto? ¿Por qué no me caes bien? ¿Por qué no estoy muy contento con esta situación? Evitando la rumiación excesiva de la que hemos hablado anteriormente en este programa. Bien, pues entonces eso quiere decir que vamos a ir rápidamente a una breve pausa, queridos amigos. Estamos iniciando el programa de este Viernesito Santo. Bueno, así le llamo porque para muchos es un día muy sagrado. Recuerdo aquel amigo mío que murió, por cierto, lo lamento, que en paz descanse, que le encantaba que llegaran los viernes porque decía: este es mi día libre. Y su esposa lo entendía, digamos, lo aceptaba, lo toleraba, y eso en alguna forma permitía que la relación marchara, continuara y estuviera sin mayores problemas. Bien, pues dicho lo anterior, voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que, pensándolo muy bien, la autorreflexión liberadora, como le hemos llamado en esta ocasión, nos invita, nos permite de alguna manera desapegarnos de lo que suponemos que es verdad, de lo que suponemos que es la certeza que nos mueve y que nos dice: pues yo creo en esto, no creo en lo otro. Y fíjate cómo nos vamos yendo a lo largo de la vida con ciertas creencias que muchas veces por ningún motivo estamos dispuestos a cambiar, porque pues no tenemos otro punto de referencia o no llegamos a imaginar que todo cambio siempre es para mejorar, para bienestar nuestro, aunque muchas veces al principio los cambios provocan cierto estrés, cierta inestabilidad, y entonces es cuando llega el momento. Mucha gente lo hace muy valientemente, por cierto, me ha tocado ser testigo mudo, presencial, de cómo muchas veces las personas en su momento deciden realmente atreverse a cambiar los pensamientos rígidos, los que se han mantenido por mucho tiempo y que ya empiezan a causarle realmente muchos problemas. Y a su vez, la autorreflexión, según nos lo indica el psicólogo Sergio de Dios González, que escribe al respecto y que nos dice que muchas veces nos recuerda que somos personas libres. Eso es bueno, ¿no? O sea, qué padre que de repente, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, nos acordamos de varias cosas. Oye, pues si soy libre yo de pensar lo que quiera, soy libre de cambiar ideas, pensamientos rígidos, creencias limitantes, o sea, ¿por qué no me propongo realmente encontrar el por qué
estoy viviendo esta situación tan extraña, tan incómoda, tan difícil, y se me olvida que está en mis manos corregirlo. Ah, pues sí, se nos olvida que somos lo suficientemente libres, autónomos, independientes, y, o sea, aun cuando tú creas que no, pues no te dan chance, que no te permiten, no te apoyan, tus padres, tu pareja, ¿no? O sea, y la pregunta más honesta sería, ¿quién no te apoya? ¿La gente? ¿El mundo? ¿El Espíritu Santo? ¿El universo? ¿O tus mismas ideas que dicen no? ¿Y si no? ¿Y si sí? Y dudamos y no creemos en nosotros y ahí nos las llevamos y entonces va pasando el tiempo y ahí estamos muy a gusto, muy cómodos en nuestra zona de confort diciendo no, pues así es la vida, ni modo, así me tocó vivir, este es mi destino, me hicieron daño y ya no lo voy a poder olvidar nunca en la vida y bla, bla, bla. Yo creo que esto de la autorreflexión tiene, por supuesto, algo muy interesante, muy valioso y muy profundo, porque pocas dimensiones de crecimiento personal favorecen esa conexión con nosotros, como por ejemplo, ok, ¿podemos leer mucho? Yo estoy muy seguro de que hay gente que le gusta instruirse con la lectura, con el intercambio de ideas y propuestas y todo muy padre, pero también de repente tiene que llegar el momento. Por eso es que la gente que sabe y le gusta meditar puede hablar, digamos, como que en otro contexto, ¿no? Como que en otra dimensión, o sea, pueden pensar algo así como, y pongo un ejemplo nada más, algo así como, yo soy el único responsable de mis actos y las consecuencias de mis actos. No está mal. Y cuando nos hacemos realmente responsables, y vaya, no sé qué ejemplo poner porque hay muchos cuando uno, como dicen en la calle, se tira la milonga, ¿no? Que se deja caer, como decimos, que no tiene límites y que su vida es un desastre y todo eso. Y entonces cuando tú le preguntas a una persona así, oye, ¿por qué actúas así? Muchos en mi presencia han empezado a llorar, recuerdan lo que ellos mismos se han planteado, han hecho una película en donde ellos son la víctima de las circunstancias y empiezan a decirte cosas como, es que para mí la vida ha sido muy difícil. Muy bien, sí, claro, ¿para quién no ha sido difícil la vida? Sobre todo cuando empiezan a llegar los cambios con la edad, con el primer fracaso sentimental, ¿no? Y entonces creo que muchas veces cuando queremos que realmente las cosas cambien, entonces tenemos que estar muy dispuestos y sobre todo muy valientes para que el primer cambio que se debe dar cuando queremos que las cosas cambien, pues es nuestro cambio, que cambiemos nosotros, porque en aquello en donde estamos basando nuestra felicidad, porque mira, equivocadamente, queridos amigos, muchas personas basan o supeditan su felicidad a que todo lo demás afuera, incluida la gente, estén bien. No, no, no. Tú tienes que hacerme feliz. Tú tienes que cambiar para que yo me sienta feliz. Tú me tienes que hacer caso para yo pensar que eres buen hijo. Ándale pues. Mira, cómo a nadie le puede sorprender que a la gente le cueste tanto trabajo cambiar. Es más, si reflexionamos juntos tú y yo, recuerda que cuando te has propuesto o has estado insistiendo cambiar a una persona y te pasas el día, los meses, los años y los siglos queriendo cambiar a alguien y no cambia. Hasta que un día puedes decirte, pues ya me enfadé, ya no sé qué decirte. Y entonces a lo mejor la otra persona te dice, exacto,
ya no me digas nada, yo sé lo que tengo que hacer y es la realidad, porque yo creo que el arte olvidado de la autorreflexión y la psicología positiva se nos ha olvidado literalmente porque nuestra sociedad ha llegado a un punto en el que le resulta mucho más fácil echarle la culpa al mundo, a los demás, o a la fortuna, o al infortunio, o a la mala suerte. Y entonces no se nos ocurre, quiero pensar que posiblemente no se nos esté ocurriendo que podemos desarrollar algo que vamos a llamar la capacidad psicológica, la capacidad mental para poder arreglar nosotros lo que seguramente nadie más va a poder arreglar. Claro, los terapeutas, los psicólogos, los coaches, las personas que tienen el conocimiento para ayudar a los demás a encontrar un camino, bueno, pues son una guía. En realidad, los terapeutas, hasta donde yo sé y entiendo, no son la solución. Más bien son el camino que te ayuda a encontrar la solución, que es muy distinto, porque como decía Confucio, la vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada. Así es. Bien, entonces nos dice un comentario, Mari Quijada nos escribe, dice, muy buenos días, feliz fin de semana para todos, señor Marín. Bien, pues muchas gracias, Mari. Y igual, de aquí para allá, un feliz fin de semana adelantado para todos, que realmente la pasen muy, muy requete bien. Ok, voy a ver qué más sigue. Tenemos aquí la pausa que voy a hacer inmediatamente. Estoy así como que un poquito confundido y me pregunto, ¿dónde me quedé? Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, muchas veces nos sentimos mal. Bueno, es una manera de describir que el malestar no es otra cosa más que lo que está sucediendo no es lo que me gustaría que sucediera. Pues eso de alguna manera se traduce en sentirme mal. Y cuando uno se siente mal, cuando se siente realmente infeliz, cuando se siente muy desgraciado porque las cosas no han salido como uno quiere, porque tu pareja no sabe cómo hacerte feliz, porque posiblemente hayas llegado a la conclusión de que tú no eres capaz de hacer felices a tu familia. Entonces yo creo que si eso sucede y que te detienes o más bien te desconectas, sería una palabra correcta, de las posibles soluciones porque uno como que se concentra más en el problema que en la solución. O sea, ¿cuánta gente ahorita en este mismo momento posiblemente tú estés diciendo, ay, sí, lo que está diciendo este hombre como que me llega, me pega, me queda el saco porque, uy, espérense, no me den tantos golpes? Pero, insisto, parece ser como que nos falta algo de prosapia, decía mi padre, cuando faltaba la inteligencia, y que se nos olvida que vale más encontrar un camino correcto,
cómodo. Bueno, no es tan cómodo encontrar soluciones cuando uno tiene problemas, pero a veces eh, escuchamos frases, escuchamos consejos que posiblemente en ese momento respondan a la necesidad de encontrar una causa o un responsable o simplemente lo que pudo haber provocado que yo me sienta como me siento. Y sin embargo, estos argumentos, estas ideas, estas cosas que me digo, posiblemente nos reconforten en un momento dado por unos días, por unas semanas, y que después, púncatelas, volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay gente, por ejemplo, que dice, pues sí, estuve yendo a terapia o estuve tomando tal medicamento, al principio me sentí muy bien, pero luego ya no? ¿Y por qué ya no? Bueno, porque sin darse cuenta posiblemente haya caído en uno de sus patrones más, digamos, malos, más inconvenientes de la gente cuando ya se siente bien, a veces inconscientemente, pues deja sus tratamientos, deja de ir a la terapia, deja de oír sus audios, deja de insistir en su preparación para que poquito a poco vaya surgiendo una solución. Porque mira, no hay que engañarse más con el hecho de que, ok, estuve yendo a tal parte, a tal terapia o a tal tratamiento y no me funcionó. Pues claro, ¿cómo te va a funcionar si lo dejas a la primera de cambios y crees que por sí mismo el medicamento o la terapia o el consejo o todo lo que tú te imagines por sí mismo va a cambiarte? Pues no, fíjate que no, chiquito, decía mi abuela. Yo creo que cuando olvidamos cosas tan importantes como por ejemplo la autorreflexión, estoy insistiendo en este tema porque muchas veces cuando dejamos de hacerlo, cuando no somos, cuando no somos capaces de pensar bien, profundamente, sinceramente, honestamente, cuáles pueden ser los orígenes de nuestros problemas, nuestro vínculo con el pasado, con nuestra ascendencia, de dónde venimos, de quiénes fueron nuestros antepasados, cuál es la herencia que me dejó mi familia. A lo mejor siempre me hicieron creer que la pobreza es buena, que la riqueza es mala, o tal vez me hicieron creer que eran, pues ni modo, éramos pobres y no había nada más que hacer y éramos muy infelices, o sea, ¿no? Y como que nos conformamos con pensar que pues así son las cosas. Hace unos días, curiosamente, déjame poner un ejemplo medio incómodo, un hombre me decía que es infiel porque su papá lo era, porque su abuelo lo era y porque todos en su familia lo son. Caray, muy bien. Entonces quiere decir que cuando surge un conflicto, mi papá tiene la culpa porque así era. ¿Y cómo quieres que yo sea diferente? Pues si así me enseñaron. Ok, pues ¿sabes cuántas cosas me enseñaron a mí y no las hago? Porque pues uno tiene que tener la autorreflexión honesta, poderosa, suficiente como para decir, ok, pues posiblemente, yo digo, es una reflexión personal, en su tiempo mis padres hicieron lo que pudieron hacer porque era lo único que sabían hacer. Pero pues ya no estamos en la misma era, son tiempos diferentes, somos personas distintas y entonces cuando yo activo mi capacidad para reflexionar y decir, ok, sí es muy fácil, ¿sabes? Déjame decirlo de esta manera, es muy fácil para muchos compararse con su familia porque pues es que así somos, en esta familia siempre se ha hecho así, en este apellido siempre se ha hecho así y como que, pues, bien cómodo, ¿no? Pero yo me imagino que la gente que sobresale, que tiene alguna idea brillante, que incluso puede cambiar al mundo,
no sé, siempre el otro día me puse a releer un poquito del libro aquel que mi hijo me regaló sobre la autobiografía, no es la autobiografía, es la biografía de Steve Jobs, el creador de la idea de Apple y de todos los juguetitos que ahora tenemos en la mano. Bueno, pues el haber tenido esa idea junto con un socio, un colega, no recuerdo su nombre, pero es fascinante la historia de Steve Jobs cuando pues es un libro así como de este pelo, la biografía de Steve Jobs, y que pues es fascinante. Me encanta leerla y leerla porque siempre uno aprende. Me sucede lo que a mucha gente le sucede: lees un libro y luego lo vuelves a leer y luego lo vuelves a leer y dices, esto no lo había leído, esto no estaba aquí, esto lo pusieron. Como que la reedición se va haciendo en tu mente, ¿no? Entonces yo creo que si una persona se dispone a activar su pensamiento, a buscar, no sé, las musas que nos inspiren para lograr hacer algo distinto. A veces no sé si tú también te preguntes de cómo le hace la gente creativa para ser creativa. No lo entiendo, los que inventaron tales cosas y que ahora son... No, imagínate cuánto tiempo en la vida va a durar la compañía Apple, los teléfonos iPhone, bueno, en fin, todo, ¿no? Incluso lo que tiene que ver con los contrarios, Microsoft y todo lo que también se inventó paralelamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, queridos amigos, yo creo que en ese sentido es muy interesante que podamos hacer alguna autorreflexión liberadora y que, como vamos a verlo enseguida, pues nos permita, ¿cómo te lo digo?, sufrir lo menos. Bueno, yo no tengo aquí la fórmula perfecta para que ya no sufras. Bueno, tú sufrirás si quieres, o si no quieres, pues no sufres. Pero se puede evitar que cuando menos las cosas que nos hacen sufrir, le quitemos esa etiqueta, nos desapeguemos de lo que vemos y lo podamos convertir en algo distinto. Ahorita regreso y te digo cómo está la cosa. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que por el otro lado, cuando queremos hacer realmente una introspección o una autorreflexión liberadora que nos diga, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es muy probable, muy altamente probable que al final del día, a pesar de la opinión de tu terapeuta, de tu consejero, de tus amigos, de tu pareja, de tu familia, a pesar de todo lo que te han dicho, finalmente quien va a tomar la decisión acerca de lo que se va a hacer, pues eres tú mismo, tú misma, cuando tú dices, ok, necesito encontrar la forma, necesito encontrar incluso el lugar, el momento para poder hacer una especie de autorreflexión y de alguna manera cuidar ese aspecto, porque como nos dice la psicóloga Edith Sánchez, que hay que preparar el encuadre adecuado. ¿Cuál es el encuadre adecuado? Bueno, el encuadre adecuado es el momento
para realizar una introspección liberadora, el lugar propicio, el ambiente propicio, así como cuando uno va a terapia, por ejemplo, sea virtual, sea presencial, se requiere privacidad. O sea, no es lo mismo que cuando vas al médico, pues entras al consultorio con el médico, con el especialista y casi siempre va una persona acompañándote y eso está bien, está permitido y el médico lo tolera porque pues muchas veces es importante que las personas, la familia, pues sepa qué es lo que está pasando. Pero no sucede lo mismo en la terapia psicológica, porque es algo mucho más personal, es algo mucho más íntimo. Y entonces el momento adecuado para hacer una autorreflexión liberadora es aquel en el que no tenemos prisas, cuando sabes que nadie va a interrumpirte, que tienes que estar en un lugar aislado, libre de ruidos lo más posible y entender que son esos momentos que te entregas a ti mismo, a ti misma. Yo no sé, hay gente que se entrega 5 minutos, 10 minutos, hay gente que se entrega horas, ¿no? A reflexionar y a pensar, ¿y qué estás haciendo? Nada. Pues literalmente no están haciendo nada, ni siquiera están reflexionando. Y el lugar debe ser un sitio en donde te sientas cómodo, te sientas cómoda y si tienes acceso a un lugar retirado de tu propia casa o tal vez en tu despacho, en tu oficina o no sé, pero en donde haya poco ruido y si no hay ruido, pues mucho mejor. Ese es el encuadre, ese es el, digamos, el encuadre adecuado para hacer tu autorreflexión. Ahora, en segundo lugar, examinar el pasado para hacer una introspección liberadora. No se trata de volver a vivir el pasado, más bien examinar cómo actuaste en ese momento, qué características tenías en ese momento, incluso, ¿por qué no decirlo? ¿Qué persona eras en ese momento? Yo creo que, entre otras cosas, una manera muy buena de iniciar una introspección liberadora es haciendo una exploración del pasado, lo cual no quiere decir que revivas el pasado, ¿sí? Entonces, si lo que quieres hacer es una revisión puntual, debes comenzar por el pasado inmediato. Lo que ha pasado, digamos, no sé, del 1 de diciembre del año pasado a la fecha, ya casi un mes. Pero si pretendes realizar una introspección mucho más profunda, bueno, pues no hay límites en la fecha, no hay límite en el tiempo, porque lo que hiciste hace un mes, pues no lo aprendiste hace un mes. Ya lo hacías desde hace muchísimos años, incluso desde niño posiblemente, y lo aconsejable, de acuerdo a los expertos, es que te formules preguntas básicas. ¿Cuáles? Bueno, pues, por ejemplo, ¿cuáles han sido mis errores más recurrentes? O en el caso de una persona que hemos estado atendiendo, sobre los motivos, los reales y sinceros motivos por los cuales él empezó a beber. Y me parece que tiene algo todavía de confusión, pues no lo vamos a analizar aquí, se trata de la privacidad de la gente. Pero, ¿en qué circunstancias uno hace lo que hace y que no está bien hecho? Por ejemplo, esa es una autorreflexión muy potente, muy poderosa, porque si lo que has hecho, aún sabiendo que no está bien hecho, que no va incluso con los más profundos de tus valores y aún así lo sigues haciendo, la pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de que lo sigas haciendo? Y hay muchas personas que
simple y sencillamente pueden aducir que pues les falta carácter, que no han tenido la fuerza para lograrlo, que siempre hay cosas, que los amigos, que las circunstancias, que las discusiones de pareja, en fin, párale de contar, porque simplemente cuando no queremos hacer algo, realmente no estamos dispuestos al cambio, pues vamos a encontrar muchos pretextos. Pero cuando sí estamos dispuestos al cambio, es más, ni siquiera lo tenemos que comentar, ni siquiera tienes que ir, bueno, sí tienes que ir al terapeuta para que te convenza, para que te induzca posiblemente a que dejes de pensar en que alguien te tiene que decir lo que tienes que hacer. Porque sí te lo van a decir. Todo mundo te va a decir, haz esto, deberías hacer lo otro. Y sí, está bien. Pero te digo, al final del día, de todos los deberías que te dicen que deberías hacer, tú vas a elegir un debería. Y ese debería es muy personal. Tú tienes que identificar cuáles son tus vacíos, porque no podemos identificar los vacíos de los demás a menos que seas experto en ello, pero simple y sencillamente por ahí se puede empezar. Ok, sí, estoy consciente de que no puedo dejar este maldito vicio, pero no porque no quiera, sino simplemente porque creo que no puedo. Se vuelve interesante la cosa. Bueno, queridos amigos, es el momento de otra breve pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Bueno, pues fíjate que de repente cuando una parte muy importante de la introspección, de la autorreflexión liberadora es identificar cuáles son esos vacíos que te acabo de mencionar, porque pues uno de repente como que me da la impresión de que no está muy consciente, que digamos, de qué nos pasa. O sea, siempre nos preguntamos, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa. Me dicen esto y no me gusta. Me dicen lo otro y no me cae bien. Como que no. Yo sé lo que tengo que hacer. Te molestas, te enciendes y finalmente no haces nada. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué terminamos, por decirlo de alguna manera, poniéndonos en nuestra contra, en contra de uno mismo, cuando, pues, si tú sabes, tienes una idea más o menos correcta de cómo podrías mejorar tu vida? Si no es, o sea, donde estás, no te gusta, no estás haciendo lo que debes, lo correcto, te incomoda, te molesta, no eres feliz, no te sientes satisfecho, satisfecha. O sea, ¿qué es un autocastigo? ¿O alguien te hizo creer que pues así es tu destino y que tienes que sufrir toda la vida? Mira, yo creo que en este sentido es muy importante que identifiques esos vacíos. O sea, ¿qué hay en esta parte de mí que no encuentro la solución? No se ve nada. Búscale. No, es que no veo nada. Claro, no vamos a ver nada porque está vacío. Y estos vacíos incluyen las necesidades insatisfechas
que no hayas estado muy contento, muy contenta con lo que decidiste, con lo que te dieron, con lo que te propusieron o con lo que te hicieron. Y entonces la ausencia de respuestas cuando tú dices, pues es que no sé qué hacer, en esta parte está vacía, no hay lectura, no hay respuesta, no hay nada. Entonces, cuando eso sucede frente a las preguntas relevantes como ¿qué puedo hacer que no haya hecho y que puede marcar la diferencia? Y que hay gente que dice, pues no sé, está bien así, y lo vamos dejando, y lo vamos dejando pasar para que nos impide precisar metas, que también para eso hay que tener valentía. En algún aspecto de la vida te vas quedando como que obsoleto, obsoleta, porque no tuviste el poder, la fuerza, la valentía de poder proponerte un cambio, y por más difícil e incómodo que resulte ese cambio, porque mira, hay momentos en la vida de cada quien en donde cambiamos o cambiamos, ya no tenemos otra opción. Son circunstancias repentinas que posiblemente no hayamos previsto nunca. Y como me decía una vez una persona, y lo digo, yo sé que es un tema sensible, pero esta persona se acostumbró, y hay que decirlo que esto resulta ciertamente normal, se acostumbró a que su vida estaba ya definida, estaba ya solucionada, porque tenía un esposo muy lindo, muy proveedor, muy cariñoso, y que la quería muchísimo y que le daba todo. Nunca le permitió trabajar, nunca le permitió terminar su carrera, porque pues ¿para qué, mijita, si yo te doy todo? Ok, pues se volvió muy cómodo esa situación, hasta que un día, lamentablemente, y yo también lo sentí así como que, ¿no? El esposo repentinamente, chulum, se fue al cielo, o a donde haya ido. Y entonces ella decía, fue cuando yo la conocí, ¿qué voy a hacer? Dios mío, no sé qué voy a hacer. Y cuando llega esa angustia, incluso aunque yo le hubiera dicho o tratado de aconsejar qué hacer, estoy seguro que no hubiera servido de nada o de muy poco, porque en realidad uno, por fortuna, va a encontrar lo que tiene que hacer, lo que siga en tu vida. Lo que no se vale, lo que no puedes hacer, es no hacer nada. Y entonces yo creo que cuando precisamos muy bien en dónde estuvo el error, por ejemplo, el error, si pudiéramos decirlo de esa manera, de esta persona, de esta mujer, es que ella pensó que toda la vida iba a ser así. Bueno, cada quien. Y en esta parte hay que echar mano de la autocrítica constructiva y decir, ok, pues ¿qué me faltó? Bueno, por fortuna ella tenía realmente, estaba a muy poca distancia de terminar su carrera universitaria. Claro, lo había dejado hacía mucho tiempo, había que validar estudios, quién sabe. Pero pues tenía la oportunidad de retomarlo o de trabajar en un área afín, en fin, muchas cosas. Ahora, se trata de identificar cuáles son los obstáculos mentales, la mayoría, que nos impiden llenar esos vacíos en donde pues no sé qué hacer. Ok, cuando uno no sabe qué hacer es porque está vacía esa parte, se borró el tape en esa parte de nuestra conciencia, de nuestra memoria, y entonces se nos olvida que allí estaba la información que nos pudo haber llevado a una vida más satisfactoria, más correcta, aceptar el cambio, aceptar lo irremediable. O sea, lo primero que tuvimos que atender durante un tiempo, meses, fue pues el duelo de la pérdida. Ya no tanto qué voy a hacer, ya no tanto qué me depara el destino, sino cómo voy a
vivir con esta pena, con esta pérdida, con esta soledad. Y estos obstáculos mentales pueden ser de orden emocional, también pueden estar influenciados por algo externo como la falta de recursos, los sentimientos de soledad, porque si lo veíamos bien, incluso con todos los análisis que pudimos hacer al respecto, yo me daba cuenta que en realidad esta persona no estaba tan sola. Su familia de ella, pues es una familia bien acomodada. La familia política de él, pues también. Sus hijos siempre potencialmente muy triunfadores, diría yo. O sea, no estaba tan mal, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. Lo esencial es que no te castigues, no te fustigues, no te reproches, no te repruebes lo que has estado haciendo y lo que tú supones que no eres capaz de hacer, porque si mantienes una actitud comprensiva contigo mismo, contigo misma, es mucho más probable que esa autorreflexión liberadora te lleve justo al lugar que tiene que llegar. Y sabes, algo que puede complementar lo que te estoy diciendo, no hay prisa. O sea, no hay prisa, no te presiones, no urge que estés bien. Simplemente te tienes que ir transformando en esa persona que, si bien es cierto, en un momento dado no se sintió bien por las circunstancias que sean, ahora tienes que ir fabricando una nueva visión de ti mismo, de ti misma. No se trata de que te pongas en el banquillo de los acusados para evaluar tus errores y te autocastigues por aquello que estuvo mal, sino identificar las posibles barreras, los posibles impedimentos que no te dejan progresar. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, vamos a ir rápidamente a una pausa, queridos amigos, y regreso con el colofón de la historia de este día sobre la autorreflexión, que no es otra cosa más que liberarnos de aquello que posiblemente nos esté impidiendo crecer. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, siempre es muy grato que podamos revisar, reflexionar, tener un momento con nosotros, porque cuando nos damos a la tarea de reconocer nuestras fortalezas, que, pues no sé, quiero pensar, tú me darás la razón o no, de que mucha gente prefiere analizar sus debilidades, en lo que falla, en lo que no le gusta hacer o ser como persona. Y entonces creo que cuando uno es lo suficientemente honesto, o puedes tener la opinión saludable y sincera de los demás, cuando de alguna manera te están diciendo lo que sí eres, lo que no eres, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, por ejemplo. Y entonces como que te vas dando cuenta de cuáles son tus verdaderas fortalezas. Y la verdadera meta de una introspección liberadora
de una autorreflexión liberadora es la de renovarte, por supuesto, en uno o varios aspectos de tu vida, sobre todo, como le decía yo, este hombre que de repente no sabe cómo explicar, no quiere explicar. La verdad es que de repente hay que permitir que la gente busque el momento en el cual se siente más cómodo para poder decir sus intimidades, sus cosas más profundas, sus verdaderas decisiones porque fueron tomadas. Porque si tú le preguntas a una persona, ¿y por qué haces eso? Pues no te va a decir, no esperes que te diga, porque lo hace por un montón de motivos que muchas veces no está consciente de que lo hizo conscientemente sin tener la intención de que así lo tendría que hacer. Ahora, por eso, el paso final consiste en reconocer tus fortalezas que te permitan hacer ese tipo de cambio en tu interior, porque no es, y perdóname la expresión muy coloquial, no es enchilame otra, decir, ok, voy a cambiar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro, ya no voy a tomar, ya no voy a comer más. O sea, sí, son decisiones conscientes que pueden llevarnos, nos pueden inducir a que vayamos haciendo algo mucho más profundo, como por ejemplo, no solamente tengo que dejar de comer esto o aquello, sino cambiar mi hábito mental o la emoción que se conecta con el momento en el que como y en el momento en que pienso que lo que como me hace daño o me hace bien, qué sé yo. Entonces, yo creo que hay que tener, en primer lugar, el interés de lo que te llevó a hacer este proceso. La primera vez que tocamos este tema, hace ya algunos años, sobre la autorreflexión liberadora, yo recuerdo que hubo varias respuestas de nuestro público, incluso comentarios privados, en donde preguntaban que sí, qué podía hacer para lograrlo. Y pues salieron de allí muchas personas que pusieron cita, que tomaron terapias y que se pusieron a la disposición de tu servidor y a la terapia subliminal, que resultó muy positivo y con excelentes resultados. Bueno, pues yo espero que ahora suceda lo mismo. Si quieres saber, tener una idea mucho más correcta, mucho más cercana de cómo puedes hacerlo para realizar ese cambio interior y que te animes a realizar este proceso, la pregunta que debes formularte es: ¿qué parte de mi personalidad es más fuerte y qué parte de mi personalidad no lo es? Estoy seguro que si haces esa reflexión sinceramente, honestamente y con tiempo relajado, en algún lugar en donde te sientas cómodo, pues vas a encontrar que hay cosas que sí, evidentemente te gustaría cambiar. No sabes cómo, no sabes cuánto, no sabes por qué, posiblemente no sabes para qué, pero si tus fortalezas, que entre ellas puede estar, por ejemplo, que tú seas muy firme en tus decisiones, y si esa firmeza de tu carácter te permite ayudar a cambiar el aspecto X, lo que quieras cambiar, entonces pues hay que reconocerlo, porque también, como sucede con muchas personas que te he platicado, no encuentran esa fortaleza interior y entonces llegan a decir cosas como: es que no puedo. Incluso un joven me decía hace apenas unos días: por eso estoy aquí, para que me diga qué hacer. No quise de ninguna manera crear una contradicción en esa respuesta, pero en realidad muy bien, para eso está el terapeuta, para eso está el coach, pero también faltaría decir: para eso estás tú aquí, para que aprendas a hacerlo. Muy bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos escribe Fabi Peraza, dice: buenos días. Y Ana Rich: buenos días, señor Marín, a todos y a todas.
Muy bien, pues muchas gracias, queridos amigos y amigas que nos han acompañado en esta ocasión, en este viernes. Yo les deseo un excelente fin de semana, pero antes déjame checar cómo estamos aquí en nuestra página de Radioterapia Directo a la Conciencia, a donde nos puedes escribir, por cierto, tus mensajes privados, solicitando información sobre la tecnología subliminal, la promoción 3x2, para que enviemos tus audios digitales directamente a tu correo electrónico, o para poner citas para terapias, consultas en línea o presenciales con tu servidor. Bien, pues te decía, le agradezco muchísimo a Ana Rich, a Viviana Flores, Fabi Peraza, Silver Galván, Guadalupe Rodríguez Rocha, Adolfo Herdes, Enrique Orozco Espinosa, Cristian de la Peña López, Sol Salazar y Verónica Casillas, que nos han dado su like, su dedito para arriba, y que seguramente nos siguen. Conviértete también en nuestro seguidor, ponle ahí donde dice seguir, nos sigues, nos das tu like. Igual al ratito vamos a subir el programa completo a YouTube, a mi canal de YouTube, Gilberto Marín. Ahí estamos, también nos das tu like, los comentarios, suscribirte al canal, suscribirte a la página de Facebook. Bueno, todo se vale, todo se debe hacer. Incluso no olvides de mandar estrellitas aquí a nuestro muro. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, confiando en que nos vamos a ver el próximo lunes, Dios mediante, a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. Yo soy Gilberto Marín, te digo goodbye, so long, nos vemos el próximo lunes, y mientras tanto que tengas un excelente fin de semana, y por favor, sean felices, amigos, pero sean inmensamente felices, que por cierto, sí se puede. Chao.